Gracias por continuar acá a la espera de Panorama Político. Hablábamos un poco sobre esta hipótesis que presentaba el Ministerio Público y la CICIG sobre el asesinato de Byron Lima, pero hay detalles que llaman la atención, al menos a mí, yo no sé a ustedes, pero por ejemplo el poder que mantenía Lima en prisión, ese de que con solo tronar un dedo él podía hacer traslados de reos y cobrar por ello, y muestra de ello es el exdirector del sistema penitenciario preso, que es Edgar Camargo, que le pedía favores a la esposa de Lima para poder conquistar mujeres, esto a cambio de darle más poder a este reo. También hablaba de que le daban gafetes a otros presos para que pudiesen transitar por ciertas áreas, y esos gafetes obviamente costaban dinero, pero queremos explorar también esa diferencia entre el taquero y Byron Lima, o sea, ¿por qué esa lucha de poder? Ellos abiertamente se manifestaban como grandes amigos, de hecho como los mejores amigos, eran como aliados en prisión. ¿En qué momento se va fracturando esa relación? Es importante aquí resaltar la diferencia de poder que ejercía cada uno. Byron Lima tenía más el objetivo de dominar a la población carcelaria, y lo hacía a través de proveer fuentes de empleo, ¿verdad? Él manejaba los medios de producción dentro de la cárcel, también resolvía conflictos entre los reos y sobre todo hacía favores, ¿verdad? Y a cambio de eso él obtenía información importante que después usaba para extorsionar, digamos, a funcionarios. Yo imagino que la lucha de poder se da, y bueno, y esto informado por lo que ha salido en los medios de comunicación, por el hecho de que el taquero, su objetivo era más bien económico. La condena que él tiene es bastante alta, son más de 800 años, y tiene que sobrevivir en la cárcel, y lo único que sabe hacer es distribuir droga, ¿sí? Según se sabe, Lima no estaba de acuerdo con este tema, porque el tener a la gente bajo esas condiciones pues limitaba su obediencia, ¿verdad? Y además hacía que entre ellos mismos se robaran, se mataran por obtener más recursos para poder comprar droga. Algo importante también es que Lima mostraba su poder hacia adentro, le gustaba que todos supieran que mandaba él allí, pero también hacia afuera. O sea, sus estructuras externas movían información a través de los medios de comunicación para que todos supieran que él mandaba ahí. Y eso es importante, porque han de haber muchos Limas en todos los centros penitenciarios y no sabemos de ellos. Pero Lima quería que supiéramos que él mandaba ahí. Y bueno, además también lo mirábamos, que tenía de ser presidente. Claro, y mirábamos desfiles de candidatos y de políticos en las cárceles que se fotografiaban, incluso el presidente actual, Jimmy Morales, incluso el presidente. Entonces él tenía que tener ese vínculo con el ámbito político, con los actores políticos que en algún momento podían ejercer el poder político, y él mantenerse en esos puestos, obteniendo información, teniendo sus negocios dentro de las cárceles, y las mismas autoridades sabiendo de estos mismos negocios, que incluso no se podría descartar, y con los casos que hemos visto de directores del sistema penitenciario señalados, tenían conocimiento pleno de lo que ocurría en estas cárceles, incluso podrían hasta beneficiarse económicamente de estos hechos. Y además el mandamás obviamente de Lima, ¿sabes? Tantos testimonios que hemos escuchado, y también cómo lo sitúan que como tú lo mencionabas, tornaba los dedos y ya estaba ahí las órdenes y se tenían que cumplir. Por ejemplo, también cómo utilizaba no solo a los mismos reos, sino en sí a los agentes del sistema penitenciario, que tenían o que entraban en los mismos camiones del sistema, drogas, a veces pues otros ilícitos, mucho licor. Mujeres, porque finalmente las mujeres también eran un negocio dentro de las prisiones. Que las visitas se quedaran toda la noche, cuando eso es prohibido por la ley y hay un horario de visita que se debe cumplir, pero eso no se cumplía ahí con él, porque él tenía esa orden y podía decir como que si fuera su casa, entren, salgan, entre esto, salga lo otro. Yo creo que acá lo importante de señalar, y ojalá que las autoridades de justicia, las autoridades de seguridad, todos pues pongan mucho énfasis en esto y en la protección de la ex esposa de Lima, que tenía toda la información de este recluso, era esa mención que ella hace de que él organizaba desde las prisiones cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de protesta, cualquier ataque de estos que luego se le atribuía a las pandillas como
hubo ataques a pilotos, porque finalmente esos eran los favores de desestabilización que desde la cárcel se gestaban para que luego saliera cualquier aprovechado político y se agenciara un logro de capturas y ese tipo de cosas. Además, ¿no? también hay que ver en este momento quiénes o a quién le va a pasar o le ha pasado este mando o este control dentro de las cárceles con el asesinato de Lima y ahora con las acusaciones o señalamientos contra el taquero. Y el traslado del taquero a una cárcel donde desde ahí difícilmente va a controlar como lo hacía desde Pavón, por ejemplo. Exacto, pero en los centros carcelarios hay vacíos de poder y siempre va a haber gente dispuesta a llenarlos. Se creía que con la muerte de Lima iba a ser más fácil para el Ministerio de Gobernación tomar control de los centros carcelarios del país y vemos que no ha sido para nada así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay siempre gente que está motivada a tomar ese control. Y hay también la voluntad de las autoridades penitenciarias de delegar esa autoridad en los reos. Ahora, ¿hasta dónde o en qué momento se desvirtuó esta situación? Si existe alguien que se le delega este control o que lidere al proceso dentro de las cárceles, ¿en qué momento se desvirtúa esto y convertimos a Lima en lo que fue? Y así. El rey de las prisiones. Porque Lima hacía favores a los políticos, a las autoridades, y de esa forma él después los controlaba. En un medio de comunicación publicaron que él centralizaba información, era una de sus estrategias, y prometía silencio, pero cuando se sentía amenazado salía a los medios a decir que iba a hablar. Es lo que sucedió con Bonilla cuando lo atraparon la vez que pensaron que estaba escapándose de prisión. A ver, y de Lima creo que vale la pena también recordar de dónde viene y quiénes eran sus contactos, ¿verdad? Porque Lima tiene su origen siempre en el tema del ejército, una relación bastante fuerte con Otto Pérez Molina, quien llegó a ser presidente, de hecho un grado incluso de admiración hacia Otto Pérez Molina y hasta cierto punto de lealtad, un compañerismo con Mauricio López Bonilla. Él se rodeaba de gente, de actores políticos, ya lo mencionábamos, con el propio presidente Jimmy Morales, con la hija, por ejemplo, de Gloria Torres. O sea, su círculo era específicamente eso, y a ese círculo era al que él le servía, por supuesto, no gratuitamente. Yo lo que quisiera preguntar, Evelyn, ya para ir cerrando este bloque, porque ya se nos terminó súper rápido, es el hecho de que para nadie era un secreto la enemistad y el odio que Byron Lima le tenía a las pandillas también dentro de la prisión. Esto podría abrir de repente la puerta para que las pandillas sean ahora quienes llenen ese vacío que dejó Lima en cuanto a la autoridad y el control oscuro del sistema penitenciario. Pues hasta el momento no se ha visto que sea así. La versión que él tenía hacia las pandillas podría ser por su formación militar, ¿verdad? Que está muy enfocada en la disciplina, y los pandilleros no tienen esto, ¿verdad? Y porque casi lo matan. También. O sea, dentro de prisión. De hecho, es aquel famoso video donde juegan fútbol con la pelota, con la cabeza, o como pelota de uno de los reos. O sea, sí, para Lima, o sea, los pandilleros sí eran algo que él detestaba totalmente. Claro, y que lamentablemente en algunas cárceles o en algunos sectores sí han logrado tomar el control, o por lo menos han estado utilizando pues esa misma amenaza que tienen desde las calles o intimidaciones que comúnmente se hacen hacia funcionarios para lograr también controlar algunos sectores de las prisiones. Yo lo que creo es que habrán que responder las dudas quién estaría detrás y quién fue el autor intelectual de Byron Lima, y que no quede como el caso por el que él estaba siendo condenado y fue la muerte de Monseñor Gerardi, donde tampoco nunca se supo quién fue el autor intelectual. Bueno, ya vamos concluyendo este segundo bloque que se ha terminado tan rápido. Quisiera terminarlo con una experiencia personal periodística. Ya Byron Lima sabíamos que cada vez que él se acercaba a los medios, al finalizar él contaba que él ya se sentía prácticamente muerto debido a la forma de vida que llevaba en prisión y a todos estos actores que querían también ese poder que él manejaba. Y otro dato muy importante es que él decía que su muerte la comenzaron a planear cuando lo sacan a él de estas cárceles donde él mantenía mucho el control y lo mandan
a Pavón, precisamente un área donde estaba el poder controlado por las pandillas, y él mostraba fotografías de su celda que eran enviadas a través de sus redes sociales, porque tenía sus redes sociales donde se miraba que estaba marcado por las pandillas. Un detalle que quizá a muchos no les ha dado tiempo de contar, pero que era lo que prácticamente él contaba cada vez que podía. Cerramos este bloque, agradecemos a nuestra invitada por habernos acompañado en este, y en el siguiente bloque tenemos otro tema político que trabajar acá en Panorama.